mundo que cambia. Vamos a hablar con Mauricio Tapia, abogado de Derecho Civil y académico de la Universidad de Chile, porque CONADECUS interpone una demanda colectiva contra 6 ISAPRES por alza de planes en los últimos 5 años. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, Lucía. Muy buenas tardes, cuando son las 12:52. ¿Cómo estás? Y cuéntanos, aprovecha además de contarnos cómo estás, ¿de qué se trata esta demanda colectiva? Bueno, Lucía, lo que ocurre es que en Chile viene sosteniéndose un fenómeno desde hace varios años. Las ISAPRES sistemáticamente alzan los planes de salud año a año, lo comunican al comienzo de año y se aplica desde mediados de año. Alzas que también sistemáticamente los tribunales han declarado a través de los recursos de protección que son ilegales, son arbitrarias. ¿Por qué? Porque no están justificadas. Desde ya los planes de salud están expresados en UF, lo que envuelve un reajuste automático, ¿no? Y además me imagino, Mauricio, se vincula también con que hay un contrato firmado en el que yo firmo por un monto. Hay un contrato. Cuando uno suscribe un contrato, en definitiva, las partes individualmente, unilateralmente, no pueden modificarlo, particularmente aumentando el precio, uno de ellos. Entonces esta práctica, sostenida en el tiempo, ha llevado a que las Cortes de Apelación y la Corte Suprema estén prácticamente colapsadas de causas interpuestas por los afiliados uno a uno, porque debe interponerse el recurso de protección por cada afiliado que decide recurrir. Entonces ocurre que si uno revisa las cifras, el año pasado el 60% de las causas que ingresaron a las Cortes de Apelación en el país se refieren a ISAPRES. ¿60%? 60%. O sea, imagínate el tiempo ocupado en tribunales cuando la gente anda buscando justicia por otras cosas. Así es, y cerca del 80% de las causas falladas por la Corte Suprema el año pasado también lo fueron en materia de ISAPRES. Estamos hablando de cientos de miles de causas, acumuladas deben ser más de 1 millón. Y, por tanto, de manera individual es la única forma que se ha encontrado hasta el momento en el sistema chileno para detener estas alzas arbitrarias. Entonces es curioso que existan miles de fallos que declaran que esta práctica es ilegal y no se les pueda poner término de una vez. Para ello, nosotros hemos recurrido a la Ley de Protección al Consumidor, que establece acciones colectivas que pueden ser interpuestas por las asociaciones de consumidores o el CERNAC, o grupos de consumidores, con el doble propósito siguiente. Uno, que se detengan estas prácticas indefinidamente. Y que no sea ya necesario interponer cada afiliado un recurso de protección, que por lo demás no lo interponen todos por desconocimiento, falta de recursos, claro, etcétera. Que me imagino que es donde está el negocio, digamos, de la ISAPRES. Claro, porque en definitiva, por una parte que se detenga hacia el futuro, ¿ya? Que ya no sea necesario interponer recursos de protección. Sin perjuicio de que van a poder seguir aplicando el reajuste que corresponde legalmente conforme el UF. Y en segundo lugar, que se restituyan a todos los consumidores afiliados estas alzas en un periodo de tiempo de 5 años hacia atrás. Ya, a ver. De los últimos 5 años. Lo primero que hay que aclarar entonces, esta demanda de la CONADECUS es en representación de todos y todas las afiliadas a las ISAPRES o de alguna gente que firmó alguna carta o alguna adhesión. No. Por las acciones colectivas o acciones de clase tienen la virtud de representar a todos aquellos consumidores que se encuentren en la misma situación. O sea, esta demanda colectiva me está representando a mí también, por ejemplo, y a todas las personas que nos están escuchando. Perfecto. Ya, excelente. Muchas gracias por eso. Si esta acción llega a prosperar, las alzas se van a detener para todos los afiliados a estas 6 ISAPRES, que son las ISAPRES abiertas. Perfecto. Y en segundo lugar, si la sentencia ordena restituciones de dinero, se van a aplicar también para todos los afiliados, que corresponde. Ya hay instancias en el medio del juicio para hacer valer tales derechos, para publicar, notificar a los consumidores interesados. Como las 7 lucas del confort. Dinero, etc. Claro, eso es. Salvo que en el confort se llegó a un acuerdo, en definitiva, claro, y no fue necesaria una sentencia. Bueno, aquí también se puede llegar a acuerdo. Claro. Estas acciones colectivas contemplan una instancia de conciliación donde se puede llegar a acuerdo perfectamente. Qué interesante, Mauricio, lo que están haciendo, porque efectivamente todos los años veíamos que a alguien le llega una carta, probablemente quienes están en ISAPRES no están escuchando, saben que efectivamente esto les pasa, no todo el mundo, y me declaro, por ejemplo, yo soy una persona que
conociendo abogados, abogadas, nunca ha hecho el trámite de frenar esto, como que te llega la carta y uno lo asume nomás, no siempre hay tiempo, no siempre hay quien recurrir, y claro, uno asume que paga el costo nomás, y hay alguna gente que no hay que tener la posibilidad de frenar esto, pero son acciones individuales. Por primera vez estamos viendo una acción colectiva. ¿Qué posibilidades tiene o en qué se sustenta la posibilidad de llevar una acción colectiva para frenar esto, pensando en que no se había hecho hasta ahora, digamos? O si Claro, que no, se ha hecho antes y sí. se ha sentenciado distinto. Claro, dos cuestiones. Uno, el aumento uno lo ve aisladamente, si uno lo considera aisladamente es de un 4,5% al año. Pero el aumento a través de los años es exponencial, porque se suma ese 4,5 en definitiva al costo del plan de salud, y sobre ese costo reajustado se vuelve a subir el año siguiente, y así en un par de años, en algunos años, ya tiene un aumento de un 25% del plan, lo que es bastante. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué ha ocurrido en este caso de la ISAPRE? Se han intentado acciones a través del tiempo, acciones colectivas, incluso con ADECUS también lo ha intentado. Pero lo que ocurre es que la ley del consumidor chilena tiene dos artículos que hacen que la interpretación de si se les aplica las ISAPRES sea compleja. Hay un artículo que dice, que fue negociado hace algunos años, que dice que en principio las ISAPRES no estarían comprendidas en la ley del consumidor. Ya. Pero acto seguido, el artículo siguiente dice, pero todas las actividades que tienen leyes especiales, entre ellas la ISAPRE, se les aplica la ley del consumidor en aquello no regulado. Y estas leyes, la ley de ISAPRE, la ley de AFP, la ley de seguro, no contemplan normas de protección al consumidor. Entonces la buena interpretación, la correcta interpretación, es que en estas materias se les aplica la ley del consumidor como a todas las empresas y a todas las actividades en Chile. Porque sostener lo contrario significaría que existirían ciertas actividades privilegiadas que podrían pasar por encima de los derechos de los consumidores. Y eso es insostenible en un Estado de Derecho, es insostenible desde el punto de vista de la igualdad ante la ley. Entonces, en el pasado se ha interpretado esta cuestión sobre la base de la primera regla, pero no poniendo atención en la segunda, que dice que tiene aplicación supletoria en lo no regulado, la ley del consumidor a esta ISAPRE, y nosotros esperamos que en esta oportunidad se falle conforme a la correcta interpretación y hacerle extensiva la ley del consumidor como todas las empresas están efecto en Chile, la ley del consumidor. Es súper interesante lo que estás planteando, Mauricio, porque tiene que ver con una discusión que venimos trayendo y que es que si existen los sesgos o si existen los contextos sociales y políticos que hacen que la justicia puede ser interpretada de una u otra manera, que no es solamente técnica, lo hemos visto desde el Tribunal Constitucional este último tiempo, en el caso de los retiros del 10%, lo hemos visto también en otros juicios últimamente, y lo que tú me estás contando en el fondo es que consideran que es posible que haya un contexto político-social que permita hoy que la justicia sentencie con otra mirada, con esa otra interpretación, con esa segunda interpretación a favor de los y las consumidoras. Sí, y en verdad hay antecedentes en otras áreas reguladas por leyes especiales en que los tribunales han terminado diciendo, mire, es verdad, usted tiene una ley especial que regula su actividad económica, pero esa ley no establece una protección al consumidor. Y la protección al consumidor es, por tanto, una legislación de aplicación general. Nadie puede estar inmune, nadie puede alegar, en definitiva, una patente para pasar por encima de los derechos de los consumidores. Eso es contrario a la Constitución, incluso. Claro. Entonces, nosotros esperamos que esta vez, en definitiva, en particular en el contexto, porque hay que ver también, Lucía, el año pasado, a pesar de la, digamos que no les va mal, ¿sabes? No, en los últimos años, aunque se quejen que es un completo por persona, qué sé yo, pero no. El año pasado decidieron, de todas formas, subir los planes de ISAPRE, y el gobierno les dijo, por favor, miren el contexto en medio de la pandemia, la crisis económica, y consiguieron, pidiéndole un favor, que lo suspendieron 3 meses, después se les volvió a pedir por favor. Sí, qué increíble lo que volvieron a suspender el alza. Y este año anunciaron, ya se acabaron los favores, vamos a aplicar el alza. Y ahí vino una ley, hay una ley transitoria que acaba de promulgarse, que ordena la suspensión de estas alzas, pero solo por el periodo de la pandemia, es decir, se acaba la pandemia o se levanta el estado de excepción y vuelve el problema y van a aplicar reajustes, probablemente retroactivos, sí. ¿entiendes? Y qué increíble esta ley
solo soluciona este problema puntual durante la pandemia. Sí, no, estaba pensando en dos cosas. Primero, en qué increíble como la mirada ideológica que estaba detrás de él. Le vamos a pedir, por favor, a las ISAPRES que no suban su... claro, pudiendo haber incentivado lo que se hizo al final con esta ley que tiene un contexto específico, que es la pandemia, pero lo que estaba detrás es no impulsemos, desde el gobierno, ¿no es cierto?, esta mirada ideológica del 20% que todavía está ahí, no impulsemos la idea de que el Estado puede tener mayor poder a favor de los ciudadanos que la empresa privada. Eso es lo que está detrás. O sea, cuando un Estado tiene que ir a pedir por favor, es porque cree no tener las herramientas y los elementos para decir al mundo privado, ¿sabe qué? O a la empresa, ¿sabe qué? No, porque en este contexto no, y en este contexto es prioritario esto otro. Y nada de andar pidiendo favores, acuerdo entre los que nos sentamos en la misma mesa los fines de semana o vamos al mismo club de golf. Por otro lado, lo que me parece increíble también es que todos los años esto sea declarado ilegal y las ISAPRES puedan seguir haciéndolo si es que eso no tenga ningún costo efectivamente o sea, si tú eres una empresa cualquiera y te pillan haciendo algo ilegal, yo me imagino que a la tercera debieran ya, no, o sea, nada, se elimina el giro, no puedes seguir sosteniendo tu empresa, no existe más por cometer ilegalidad una y otra vez. En la ISAPRES es increíble que esto se pueda hacer todos los años jugando la apuesta de que de 100, 5 se van a quejar, pero los otros 95 vamos a caer y entonces vamos ganando más plata. Y hay una cosa incluso más curiosa, yo comparto plenamente esto de pedir por favor frente a una situación que es declarada ilegal en cientos de miles de fallos, es bastante descabellado, en verdad. Y esta confianza en la autorregulación, en que van a existir buenos gestos, que no fue además. Respecto de la banca, los créditos hipotecarios, los créditos a consumo, y nada de eso funcionó, ¿no? Y siguen adelante en definitiva los juicios ejecutivos, etcétera. Hay incluso una cuestión más curiosa, porque a fin de cuentas, el cálculo de la ISAPRE es que solo algunos reclaman. Claro. Los que se dan el tiempo, los que contratan a un abogado, los que por último tienen recursos para hacerlo, etc. Bueno, y en esos casos son condenadas no solo a detener el alza, sino que los condenan en costas. En costas que van en beneficio del abogado de la parte recurrente, del afiliado. Costas que en términos agregados son sumas sustantivas. La misma ISAPRE alegan y se lamenta de que tienen que pagar muchas costas por los juicios en que son condenados. Pero aparentemente esas mismas costas, en definitiva, lo incorporan luego en el aumento de los costos operacionales que tienen, que supuestamente tiene su actividad y que justificaría una nueva alza. Es decir, las costas que terminan pagando por ser condenados por los tribunales se las terminan cobrando luego los mismos afiliados. Es una cosa bastante curiosa. Sí, no, increíble. Cuéntanos, Mauricio, ¿en qué va la etapa de la demanda? ¿Cuándo se debiera tener noticias para que estemos atentos y atentas entonces a presionar también de alguna manera desde las redes sociales, desde nosotros como medio de comunicación, esta masa crítica que también puede, a través de esta entrevista, por ejemplo, no solamente informarse, sino que a partir de esto empezar a contar que esto está sucediendo y que estemos atentos entonces a los resultados? Bueno, estas acciones colectivas se incorporaron en el año 2004 en Chile, pero tenían varias complejidades. El trámite de admisibilidad era excesivamente difícil de superar y existían juicios que se demoraban años solo en la admisibilidad. Afortunadamente, luego de la última reforma, ha quedado establecido que la admisibilidad es simplemente formal. Es decir, se chequean requisitos de forma tales como la individualización de las partes, las peticiones concretas, etc. Por tanto, la experiencia reciente muestra que la admisibilidad es un trámite rápido que no debería tardar más de un par de semanas. Y luego de eso se efectúan ciertas publicaciones para que todo el público lo conozca en medios de circulación nacional, en el mismo CERNAC, para que se enteren los consumidores. Y viene la contestación de parte de la ISAPRES. Cada una de ellas deberá dar su argumento y deberá explicar a la ciudadanía por qué ellos creen y han sostenido sistemáticamente de que no se les aplica la ley del consumidor, porque lo han sostenido muchas veces, utilizando varios argumentos, pero en definitiva argumentos que no tienen sustento en la ley y que no se explican desde el principio de igualdad constitucional. Bueno, ellos deberán explicarlo nuevamente. Y a continuación viene un trámite de conciliación, una instancia de conciliación del cual llama a las partes, debe llamar a las partes.
Ajá. A ver si hay un entendimiento, lo que sería muy favorable para todos los afiliados, naturalmente, que estén disponibles para terminar con estas prácticas y compensar los daños. De lo contrario, tendrá que seguir adelante el juicio y en la sentencia deberemos esperar que ello se establezca. Muchas gracias, Mauricio Tapia, por informarnos de esta demanda que interpone Conadecus colectiva contra 6 ISAPRES por alza de planes en los últimos 5 años. Las ISAPRES son Banmédica, Colmena, Golden Cross, Consalud, Cruz Blanca, Vida 3 y Nueva Más Vida por estas alzas unilaterales en su planes de salud entre julio del 2015 y junio del 2021, que además incorpora la idea de la restitución a todos y todas las personas que han estado afiliadas a estas ISAPRES y que han visto entonces efectivamente unilateralmente aumentar el costo de sus planes. Mauricio Tapia, abogado de Derecho Civil y académico de la Universidad de Chile, formándonos por esta demanda de Conadecus. Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Éxito. Muchas gracias, Lucía. Gracias por el espacio. En nombre mío y de todos los afiliados y afiliadas de ISAPRES.